reciente mostraba el informe. Pero este individuo ya en 2018 había marcado que había dudas respecto de la seguridad. Bueno, es una de las cuestiones para indagar y para preguntar. ¿Está ya conectado nuestro entrevistado? Bien, Martín Delía es ingeniero naval en la República Argentina y tiene la gentileza de atendernos. Martín, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Hola Darío, ¿cómo te va? Buenos días. Saludo a toda la audiencia latinoamericana. A ver, Martín, para entender, digamos, ¿qué necesita una embarcación para poder estar en condiciones de, por sus propios medios, descender hasta 4.000 metros de profundidad o 3.800 metros de profundidad, estar recorriendo 3 horas alrededor, por ejemplo, de un lugar como es el naufragio, donde está el precio del Titanic, y después poder volver a superficie? ¿Qué condiciones son necesarias? ¿Cualquier embarcación podría hacer eso? No, realmente, obviamente estamos hablando de profundidades muy extremas que hacen que no cualquier sumergible o submarino pueda llegar a descender a esas profundidades. Digamos que son naves especiales, obviamente por lo general prototipos que se diseñan y obviamente se diseñan bajo pruebas y ensayos de alta tecnología y obviamente cálculos y demás, pero siempre están dentro de lo que es el margen de un prototipo experimental, como es este caso, ¿no? O sea, no es común, no es que uno encuentra una nave de este tipo por cualquier lado del mundo que puede llegar a esa profundidad. O sea, submarinos hay un montón, ¿sí? O sea, cualquier marina de guerra o cualquier país o cualquier centro de investigación científica puede tener un submarino de investigación, pero para profundidades que no superan los 1000 metros, Claro. como mucho. Para tener un sumergible que pueda llegar y tenga la capacidad de poder resistir esas presiones, no es algo común. O sea, son muy pocas las unidades que hay en el mundo que puedan suplir o cumplir con esa especificación. Y son, digamos, prototipos experimentales que obviamente se desarrollan en función a distintas cuestiones para poder cumplir con esa tarea, ¿no? Martín, por lo que usted ha podido ver en estos días respecto de este prototipo en particular, del Titan, ¿hay algo que le haya llamado la atención? ¿Le parece que, por lo que vio, que parecía lo suficientemente sólido y confiable? ¿O había cosas que por ahí le llamaban o que le generaron quizás alguna duda respecto de la confiabilidad o la seguridad? A ver, como es un prototipo y son embarcaciones, o en este caso un sumergible experimental, primero que hay poca información, porque digamos, obviamente como todo prototipo experimental hay muchas cuestiones que son reservadas por un tema de secreto propio del desarrollo del fabricante y no se dan a conocer todas las características de este tipo de naves. Ya hay mucha información que es reservada, pues es un prototipo muy particular. Pero obviamente como particularidad, esta nave está construida con materiales compuestos, está su casco resistente, digamos, de presión, que es cilíndrico, está construido con material de carbono y con los extremos en titanio. Realmente es llamativo lo que he podido averiguar, de lo cual no hay demasiada información, obviamente, por como decía que es un prototipo. El casco de carbono es un casco que tiene 13 centímetros de espesor, según declara el fabricante, y que realmente es un material muy bueno, muy tecnológico, pero realmente un desafío para poder resistir esas presiones, trabajando con un material compuesto que es un material muy particular, ¿no? Es un material de mucha tecnología, pero que resiste mucha carga, mucha resistencia, pero que realmente es un material complejo a la hora de poder enfrentar cargas estructurales como las que pueden estar sometidas a este sumergible. Con lo cual a mí sí me tiene que llamar la atención como estructuralista, como ingeniero, realmente me llama la atención el uso de ese material en este tipo de cascos resistentes, que según decía el fabricante lo que hace es que sea una embarcación mucho más liviana, Claro. más fácil de transportar y más económica en lo que es la cuestión operativa. Algunos comentaban, algunos expertos que yo pude consultar o leer en informes internacionales, planteaban
que también le llamaba la atención ciertas cuestiones de la tecnología, pero ya vinculado a los controles que tenía este aparato. Y entre otras cosas, por ejemplo, que había un joystick que parece propio de una consola de videojuego, adaptado, que se utilizaba para hacer los movimientos. Algunas de las personas que habían llegado a visitar esta nave decían, bueno, cuando uno veía la computadora que funcionaba y parecía todo como muy casi improvisado. Está bien, es un prototipo, pero que le llamaba la atención sobre todo para estar yendo a un lugar tan complejo como es ir a 4.000 metros de profundidad. Bueno, a ver, es una de las cuestiones, ¿no? Obviamente, de este tipo de prototipos experimentales. Hacer un desarrollo muy particular, obviamente se utilizan elementos de investigación y a veces se acoplan tecnologías que uno tiene de, no sé, equipos de computación, monitores, accesorios, porque no es un prototipo, en este caso un sumergible de producción masiva, con lo cual uno va a ser una única unidad en particular y uno se va a proveer de insumos que quizás tiene la industria informática o la industria del control, la robótica, para tratar de adaptarlos al uso de este tipo de naves. O sea, si yo voy a fabricar un sumergible en serie, le voy a hacer 200, 300 de este tipo de sumergibles para uso privado, quizás se justifica el desarrollo de una tecnología particular para esa embarcación. En el caso de ser un submarino único de investigación y de uso muy exclusivo, ¿sí? Porque descender a esas profundidades no es para cualquiera y no es para cualquier tipo de equipo, realmente hacen que quizás se adapten tecnologías o insumos, ¿sí?, de la industria general al uso de este tipo de naves. Por eso se dice que por ahí el control era una consola de videojuego, ¿no? Entiendo. Pero obviamente, o sea, más allá de eso, seguramente sea un sistema adaptado al control de esta nave. Martín, ¿qué pudo haber pasado? ¿Por qué una nave que en otros casos pudo con éxito descender a esa profundidad y volver a superficie, pudo en este caso, bueno, no haber cumplido con esto? ¿Qué es lo que puede salir mal en ese contexto? A ver, es un prototipo, con lo cual no hay demasiada experiencia, o las pocas experiencias que se tienen de otras naves similares, no, digamos, no se tiene muchísima información en el desarrollo. Y este tipo de naves está sometida a una alta carga estructural, con lo cual, obviamente, más allá de que el fabricante declara que tenía un sistema de control que controlaba cómo estaba la estructura en forma directa y eso se le avisaba al piloto para que el piloto pueda saber si la estructura presentaba en algún momento alguna posible falla y le dé el tiempo a abortar la inmersión y poder salir a superficie. Estamos hablando de una nave experimental, con lo cual por ahí tuvo 10 o 20 ascensos y descensos sin ningún inconveniente y en alguno de esos ascensos y descensos puede fallar alguna parte estructural de la vinculación de los extremos con el casco, alguna bisagra, alguna unión, algún sistema de navegación, algún sistema eléctrico. Porque pensemos que es un equipo que si bien tiene una serie de pruebas, es único. Con lo cual es un equipo que constantemente, más allá de estar sometido a un uso intenso, de subir y bajar varias veces como lo hizo desde el 2018 a la fecha, siempre puede llegar a ser susceptible de alguna falla. Porque no tenemos experiencias o no tenemos pruebas, no hay 30, 40, 50, 100 submarinos de estos en el mundo navegando. Entonces, donde podemos tener una estadística de, falla el bulón de la puerta de ingreso, entonces ya presentó falla en 2 unidades, cambiémoslo. Que es, por ejemplo, lo que pasa en la aviación, ¿sí? O sea, los aviones son muy seguros porque pues, hay una gran cantidad de antecedentes y cuando aparece una pequeña falla, se releva en todas las demás unidades y se corrige. Esto es una unidad única. Por lo cual, por ahí, en la operación y en las pruebas que tuvo preliminar, pudo haber ascendido y descendido un montón de veces. Pero en una de esas pruebas, por ahí pudo haber fallado algún sistema que es único. Y por otro lado, al ser una nave única, tampoco es una nave que tiene ningún tipo de certificación de ninguna autoridad, de ningún ente certificador naval internacional. Porque es un prototipo. Ningún ente tiene normas de construcción ni posibilidades de certificar este tipo de naves. No existen. Claro. Es un desarrollo
particular. Martín, le hago una última pregunta. Si en el supuesto de que por alguna razón haya quedado imposibilitado de continuar navegando y termina cayendo en un lugar de la profundidad del océano en el cual la estructura es capaz de soportar la presión. Supongamos que cayó a 4.000 metros y tiene la capacidad de resistir a 4.000 metros, pero claro, no se puede mover. Y todavía tienen oxígeno adentro las personas. Hipótesis difícil, pero digo, en ese escenario, ¿existe la tecnología para extraer y poder llevar de vuelta a la superficie de manera externa a esta nave? A ver, que yo sepa hoy no, se me ocurre por ahí alguna asistencia con robot o algún sistema que pueda llevar algún tanque de oxígeno, de aire, perdón, que pueda ser accionado y que se pueda acoplar a la nave para poder darle la posibilidad de tener flotabilidad y emerger, pero no hay ningún sistema de salvamento, porque primero que esta nave es muy pequeña, no tiene escotilla de salida de emergencia, porque a esas profundidades no se puede tener una escotilla de emergencia por las presiones. Segundo, no hay muchos submarinos que puedan llegar a esa profundidad, digamos, submarinos de rescate que puede haber, que por ahí puede tener alguna armada para poder rescatar gente de algún submarino militar, por ejemplo, que pueda tener algún problema, un desperfecto. No llegan más allá de 1.000 metros de profundidad, pero como mucho. Pero submarinos de mucha tecnología. O sea, el submarino por lo general navega entre 400 y 500 metros. Porque estamos hablando de muchísima profundidad. Puede haber muy pocas unidades en el mundo que puedan llegar a esa profundidad. Y obviamente no hay un sistema diseñado para poder extraerla de esa profundidad. O sea, hay que generar algún sistema, quizás con ayuda de ROVs, que son vehículos controlados a distancia, que puedan llegar a esa distancia y se me ocurre que puedan generar alguna especie de tanque que puedan, de flotabilidad que le puedan acoplar para que la nave pueda emerger. Porque otra particularidad que tiene esta nave es que los tripulantes no pueden salir. No tienen escotilla de evacuación. Que, por ejemplo, cualquier submarino militar, ante una eventualidad que queda reposado en el fondo, otra nave puede acoplarse y la tripulación puede evacuar por una escotilla de emergencia. Claro. Esto no lo tiene. Esta nave es muy pequeña y no tiene ese sistema. Martín, realmente muy interesante. Gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor de cómo es este mundo subacuático. No, por favor, gracias a ustedes y saludos a todos.